10 días culminamos hoy de bloqueos en el territorio nacional con una afectación grave en lo económico, pero principalmente en lo social y en el campo de la salud. Estamos con el ministro Yerko Núñez. Le agradecemos por el contacto a esta hora de la noche para dialogar de esta situación que está viviendo el país y de la convocatoria nuevamente al diálogo que se hace a los diferentes sectores para poder levantar las medidas de presión. Ministro, buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, ministro. ¿Cuál es el reporte que tiene el gobierno terminando este 10º día de bloqueos en el país sobre la situación que se vive en las carreteras? ¿Cuántos puntos de bloqueo hay en este momento? ¿Y cómo están pasando con los camiones que están transportando? ¿Cómo están haciendo en este sentido oxígeno para La Paz y Oruro? Bueno, son momentos muy difíciles, Cecilia. No solamente nos está golpeando la pandemia que ha arrodillado a países con mucha tecnología, sino también a nuestro país, y ahora encima de todos los conflictos sanitarios que estamos viviendo y económicos, se nos viene este bloqueo y queremos nosotros solucionarlo en la vía pacífica mediante el diálogo y la paz para poder evitar que haya derramamiento de sangre. Creo que esa es la política que tiene el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, que es resolver todos estos problemas en la vía pacífica. Así que vamos a seguir dialogando, vamos a seguir transportando y haciendo todos los esfuerzos para transportar oxígeno, que es lo que el pueblo boliviano está necesitando, para poder hacer puentes y poder trasladar alimentos, medicina, que es lo que en este momento la ciudadanía lo está requiriendo. Así que esperamos de que el trabajo que se ha venido haciendo de emprender el diálogo con el apoyo de la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Unión Europea, den sus frutos y que pronto podamos tener ya una fecha definitiva, ¿no?, consensuada con los diferentes actores que están en este momento en las calles, cortando el derecho de circulación al pueblo boliviano y por lo tanto cortándole el derecho de tener salud y poder mejorar su economía. ¿Esto quiere decir, ministro, que no van a intervenir los puntos de bloqueo las Fuerzas Armadas del país? Hay importantes avances, Cecilia, creo que hemos avanzado muchísimo. Estamos ya a pocas horas, si Dios lo permite, de poder tener ya la aprobación de esta ley, que es la que estaban solicitando los movimientos, las personas que estaban en estos movimientos de bloqueo. Y ya el órgano electoral se ha pronunciado, hay una fecha el 18 de octubre, esperamos de que la Asamblea lo valide esto. Y pues son órganos independientes, son ellos los que tienen que poner la fecha de elecciones en base a estudios científicos que en varias oportunidades el presidente del órgano electoral lo ha mencionado. Entonces no hay motivo para seguir bloqueando. Creo que es importante en este momento que todos nos pongamos del lado del pueblo, que la COP en este momento deje de hacer cálculos políticos y piense en ese pueblo al cual ellos representan. Creo que eso es importante, de que nosotros pudiéramos pensar para poder solucionar nuestras diferencias y el 18 de octubre pues ir a elecciones. Ministro, sin embargo, todavía no hay una instructiva, por lo menos hasta esta hora de la noche, en consenso, digo, porque entiendo que hay algunos movimientos sociales que sí están de acuerdo con levantar los puntos de bloqueo en el transcurso de las próximas horas. Pese a que se está tratando la ley, todavía no se habla de levantar los puntos de bloqueo, o por lo menos no se oficializa esto. Por eso creo que es importante que usted nos cuente y le cuente al país cuáles son los puntos de avance, quiénes están dialogando y si de este diálogo participa el gobierno. Mire, este es un tema muy delicado, Cecilia. Yo no quisiera entrar en muchos detalles porque esto perjudicaría en el tema de poder llegar a una solución que es la que el pueblo está esperando. Creo que tenemos que ser muy cautelosos en estos momentos difíciles que estamos viviendo, pero sí les puedo asegurar que hay importantes avances para poder llegar a una solución definitiva. El pueblo boliviano está en este momento a la expectativa de qué es lo que están haciendo sus autoridades. Sin embargo, este es un problema que se resuelve con la participación del órgano electoral, de la Asamblea Legislativa, del órgano ejecutivo y de las personas que en este momento están en las carreteras bloqueando el derecho a que pase el oxígeno, alimentos, en que pase el medicamento que el pueblo boliviano está necesitando. Nosotros vamos a seguir creando esos puentes, vamos a seguir tratando de pacificar el país, ¿no?, mediante el diálogo y la paz, que es lo que
el instrumento que nos va a permitir, si Dios quiere, en pocas horas solucionar este conflicto. Ministro, sin embargo, y pese a que no se quiere, y es entendible, de alguna manera perjudicar los avances del diálogo, ¿el gobierno participa de este diálogo? Sí, ustedes conocen, el pueblo boliviano ha visto que la presidenta ha convocado un diálogo a la Iglesia Católica, ha convocado a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a los partidos políticos, a la Asamblea Legislativa. Pero a partir no asistieron, de por esa ejemplo. reunión se han Los movimientos ¿Perdón? sociales no asistieron, la Central Obrera no asistió, el Movimiento al Socialismo no asistió, no asistieron otros líderes políticos. O sea, a este diálogo, el diálogo por la vida, no asistieron, ministro. Así es, Cecilia, no estoy diciendo lo contrario, lo que le estoy diciendo es que con las personas que se han dialogado, ellos han creado esos puentes para podernos acercar, si bien no hemos tenido alguna reunión abierta con ellos, pero mediante estos organismos internacionales que fortalecen la democracia, que ayudan a que se pacifique el país, que buscan el diálogo mediante la paz, nos han ayudado para podernos acercar y buscar soluciones a los conflictos que está viviendo el país. Por eso nosotros felicitamos y agradecemos el trabajo de la Iglesia Católica, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, que han creado estos puentes para poder solucionar los problemas que estamos atravesando en el país. Ministro Núñez, ¿el gobierno está en capacidad de decir que es cuestión de horas para que se levanten los bloqueos en el país? No, Cecilia, esa no es una decisión del Ejecutivo, esa es una decisión que la tomamos varios órganos de poder, inclusive organizaciones sociales, políticas. Creo que es importante que todos en este momento nos pongamos del lado del pueblo para poder solucionar esas diferencias y de manera inmediata suspender todas estas medidas de presión que le están quitando el derecho al oxígeno al pueblo boliviano, el derecho al alimento, el derecho a la libre circulación en un momento tan complicado y tan difícil que está viviendo el mundo. Esta pandemia tiene arrodillado a países con mucha potencia, con mucho dinero, y aquí en nuestro país no solo que nos golpea la pandemia, sino que ahora estos bloqueos donde no nos permiten que pasen los alimentos, que pase la medicina y el oxígeno. ¿Y qué pasa si no se levanta el bloqueo en las próximas horas? El gabinete está en cuarto intermedio, está trabajando permanentemente. Tomaremos algunas medidas seguramente mañana a primera hora, dependiendo de lo que pueda pasar el día de hoy, pero tengo fe en que las cosas se van a solucionar. Hay una fecha definida, así como convocaron para estas movilizaciones. Es importante que ya ahora que hay una fecha definida por el órgano electoral, incluyan también la desmovilización de los ciudadanos de las calles y que haya libre circulación. Creo que eso es importante en estos momentos, que estamos muy preocupados todos los bolivianos, está preocupado el gobierno, porque no solamente nos golpea la pandemia, sino que hay grupos radicales que quieren quitarle el oxígeno al pueblo boliviano. Claro, por eso le preguntaba, ministro, si esto no avanza, porque quiero comentarle algo, acabamos nosotros de tener contacto con la Asamblea Legislativa, conversábamos con el senador Rodríguez, y en la Asamblea Legislativa todavía se sigue tratando el tema de la ley de elecciones, con la diferencia de que no se estaría colocando en esta ley de elecciones una fecha fija, sino se diría hasta el 18 de octubre, dejando en manos nuevamente del tribunal el tema de la decisión de la fecha. Y con ello también dejando abierta, por decirlo de alguna manera, la fecha. Entonces, generando nuevamente la susceptibilidad. Si no se pone una fecha fija, quizás los movimientos sociales no la acepten. Por eso le preguntaba qué va a hacer el gobierno de persistir los bloqueos mañana ingresando al día 11. Entiendo que la ley, y usted lo mencionaba como fecha máxima, el 18 de octubre, entonces podría desarrollarse antes, pero esa decisión la toma el órgano electoral. El órgano electoral es quien administra los procesos electorales y quien pone la fecha. ¿Y lo aceptaría el gobierno si es antes? ¿Perdón? ¿Lo aceptaría el gobierno si es antes? Pero claro, esa es la decisión y lo ha mencionado durante todos estos últimos meses la presidenta. Nosotros no vamos a poner la fecha, nosotros vamos a respetar lo que dice la Constitución Política del Estado, lo que dice la ley. Quien establece la fecha de elecciones es el órgano electoral, y en esta oportunidad, para darle mayor fuerza, se lo está haciendo mediante ley, ¿no? Para que la Asamblea Legislativa le ponga una fecha o una fecha máxima. Entonces, la fecha máxima, según lo que están planteando y lo que usted mencionaba, es como fecha máxima el 18 de octubre. Nosotros estamos de acuerdo si es una decisión que toma el órgano electoral y la Asamblea Legislativa.
Esto quiere decir, ministro, para que quede muy claro, si la Asamblea y el Tribunal definen una fecha, la Presidenta va a promulgar inmediatamente la ley. Así es, Cecilia. Eso es lo que ha mencionado permanentemente la Presidenta. Nosotros queremos elecciones. Hayamos deseado que las elecciones hayan sido en mayo, pero bueno, hemos vivido esta pandemia que ha golpeado muy duro a la humanidad, donde nos hemos concentrado y estamos concentrados en cuidar la salud y mejorar la economía de los bolivianos. No hay tiempo para otra cosa. Lamentamos mucho todo esto que esté sucediendo, por eso consideramos muy mal de que estos grupos radicales, a quienes se los convocó para bloquear las carreteras y que no llegue el oxígeno, el alimento, medicamentos a las ciudades, lamentamos mucho que ellos estén en esa intransigencia y esperamos de que también, así como les instruyeron que se movilicen, ahora se puedan desmovilizar sabiendo que hay una ley o que ya hay algo definido por parte del órgano electoral para la fecha de las elecciones. A propósito, ministro, me acompaña por favor. En este momento están leyendo conclusiones en la Asamblea, en la Cámara de Senadores sobre la ley. Va a ser importante conocer qué están diciendo. Por favor, ministro, unos minutos, vamos en vivo. De 2021 para la adecuación de los estatutos. En consideración la disposición final, o mejor dicho, la disposición adicional primera. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la disposición adicional primera en su estación en detalle, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Más de 2/3, presidente. Por lo tanto, queda aprobada la disposición adicional primera en su estación en detalle. Senadora secretaria, le pido que a continuación dé lectura a las disposiciones finales. Inicialmente a la primera para su consideración en su estación en detalle. La palabra, presidente. Disposición final. Primera. Quedan vigentes las disposiciones legales establecidas en la ley número 1304 de modificación a la ley 1297 de postergación de las elecciones generales 2020, excepto su artículo 1. Es todo, presidente. En consideración la disposición final primera para su... Reitero, en consideración la disposición final primera. No habiendo observaciones, las y los senadores que estén de acuerdo con la disposición final primera, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. Presidente, existe más de 2/3. Por lo tanto, queda aprobada en su estación en detalle la disposición final primera. Senadora secretaria, finalmente de lectura a la disposición final segunda para su consideración en su estación en detalle. La palabra, presidente. Disposición final segunda. De forma excepcional y únicamente para las elecciones generales 2020, no se aplicarán los establecidos por el artículo 1 del parágrafo 2 del artículo 65 de la ley 018, ley de órgano electoral de 16 de junio de 2010, ni el inciso A del parágrafo 2 del artículo 154 de la ley 026 de régimen electoral de 30 de junio de 2010. Es todo, presidente. En consideración en su estación en detalle la disposición final segunda. No habiendo observaciones, las y los senadores que estén de acuerdo con la disposición final segunda, sírvanse a levantar la mano.
Informe, senadora secretaria. Presidente, existe más de 2/3. Por lo tanto, queda aprobada la disposición final segunda en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores Cámara de origen, queda aprobado el presente proyecto de ley. Remítase a la Cámara. Por favor, unos instantes, justo es la parte más importante, producción. Senadora Palacios tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, solicito la reconsideración del proyecto de ley número 229, quebrado 2019-2020, CS, ley modificatoria de la ley número 1304 de postergación de las elecciones generales 2020, que modifica la ley número 1297. Gracias, presidente. Para dar curso a la solicitud Jenny, en este momento, de la senadora, se necesita la Jenny, por favor, ¿se aprobó la ley? Informe, senadora. Están, Cecilia, ya en las últimas disposiciones, se ha aprobado, ya se han leído los 6 artículos, ha habido todo el apoyo correspondiente y bueno, ahora vamos a escuchar lo Se aprueba la ley. De acuerdo. Se aprueba la ley. Y la ley, Jenny, que para que quede claro, ¿establece una fecha fija o establece como fecha tope el 18 de octubre y deja en manos del tribunal la decisión? Modificada por la ley número 1304. Así como usted lo ha dicho, esa palabra que lo decía ya el senador Edwin Rodríguez, el era hasta el 18 de octubre precisamente, y esto le da prácticamente al Tribunal Supremo Electoral la disposición de que ellos puedan decidir ya esta fecha para las elecciones generales. Así como lo dijeron, ese sería el tope en realidad para que se pueda realizar. Bien, la ley está aprobada, entonces, Jenny, en senadores, esto pasa a diputados. Así es, va a pasar a diputados para que ya se pueda realizar también las observaciones consiguientes, ya aquí en detalle y grande. Este sería el trabajo que ha realizado durante esta jornada con todas las intervenciones que han realizado tanto diputados de oficialismo como de oposición. Jenny, en minutos, por favor, le pedimos regresar con usted, presidente, para que podamos conversar también con los asambleístas y senadores del Movimiento al Socialismo, que fueron los que han estado manejando todo el proceso también de negociación para llegar a la ley. Estamos y retomamos el contacto también con el ministro Yerko Núñez. Aprobada la ley en senadores, ministro, y era como decíamos, deja en manos del tribunal, la ley no pone fecha fija, deja en manos del tribunal convocar a las elecciones hasta el 18 de octubre. Perdón, ministro, su micrófono, por favor. Gracias. Ahora lo escuchamos. Nosotros aplaudimos esta decisión, Cecilia, que ha tomado la Asamblea Legislativa en coordinación con el órgano electoral. Y lo que corresponde en este momento es suspender las medidas de presión. Hay una fecha definida y elecciones que van a ser impostergables, que como fecha máxima se tendrían que desarrollar en el mes de octubre, el 18 de octubre, y por lo tanto no corresponde que estén ya en las calles, que haya movilizaciones. Creo que es importante en este momento salvar vidas, hay que desbloquear, porque caso contrario, todo esto que hemos vivido son pues delitos de lesa humanidad, y por lo tanto lo que se tiene que hacer en este momento es suspender estas medidas de presión y dar paso a la normalidad de la circulación de nuestro país, del oxígeno, de los alimentos y medicamentos. Una vez esta ley, bueno, ya está en senadores, pasará probablemente a diputados, ¿cuánto tiempo demoraría la ley para ser promulgada por la presidenta? Mire, esperamos nosotros que de manera inmediata, inclusive si se pudiera el día de hoy, que vaya a la Cámara de Diputados y mañana a primera hora la presidenta ya la estaría firmando. Creo que eso sería lo que podría darle certidumbre al pueblo boliviano y que las desmovilizaciones se hagan de manera inmediata. Bien, entonces si esta ley llega, en el minuto en que llegue a la presidencia, la presidenta la va a firmar. Hay ley entonces, lo volvemos a confirmar nosotros aquí, lo hemos escuchado en vivo en Que No Me Pierda, se aprobó la ley de elecciones en la Cámara de Senadores con consenso, aunque con algunas observaciones específicamente por el hasta, pero lo que pide el gobierno ahora es que se cumpla, como alguien diría, la otra parte del trato. Ya está la ley aprobada, que era una ley que se quería de garantías. Lo que se espera ahora es que los movimientos sociales levanten las protestas, o por lo menos quienes estaban orquestando esto en el territorio nacional, ministro, ¿no? Así es, Cecilia, y nosotros destacamos que todo esto se dé en la vía pacífica, no haya enfrentamientos. Nosotros rechazamos
que algunos dirigentes hayan tomado este camino tan complicado y difícil en un momento de pandemia, pero creo que lo importante en este momento es suspender las medidas de presión y volver a la vida normal, que dejar de manera inmediata estos bloqueos que han ocasionado muerte en nuestro país, que le han quitado el oxígeno, el alimento y el medicamento a gran parte del pueblo boliviano. Ministro, y bueno, ya que la ley está aprobada, esperamos todos, creo, en el territorio nacional, pero absolutamente todos los bolivianos, que definitivamente se termine con los bloqueos, que podamos esperar esta fecha de elecciones en tranquilidad, por llamarle o por decirle de alguna manera. ¿Qué opina o qué quiere responder, si quiere hacerlo, desde el Ejecutivo Nacional a quienes han criticado la postura que muchos califican como pasiva en el caso del Gobierno Nacional de permitir que Bolivia esté 10 días con bloqueos que asfixiaron a regiones y literalmente asfixiaron también al sector salud por la falta de oxígeno? En octubre hemos vivido momentos difíciles, Cecilia, y fue el diálogo, la paz, en la vía pacífica que hemos resuelto nuestro problema. Este es un gobierno democrático, este es un gobierno de diálogo y de paz, y por eso nosotros hemos buscado los mejores mecanismos. Entendemos que han fallecido personas por falta de oxígeno, pero imagínense lo que haya sucedido si hayamos optado otro camino. Quizás esto se haya complicado. Creo que el mejor mecanismo es la pacificación, es el diálogo, es la paz que siempre debe existir. Y nosotros agradecemos el aporte que han hecho varias instituciones como la Iglesia Católica, la Unión Europea, Naciones Unidas, otras instituciones, para poder llegar a esta solución. Creo que cuando conversamos, cuando creamos puentes, podemos solucionar nuestros problemas, y la muestra clara del avance que ha habido es la aprobación en grande y en detalle que se acaba de aprobar en la Cámara de Senadores, y esperamos que pronto se pueda aprobar en la Cámara de Diputados para que la presidenta pueda firmar esa ley. Sin embargo, hay quienes han calificado de muy débil, si vale el término, la postura del Ejecutivo Nacional. Está bien en el marco de buscar siempre el diálogo, pero han habido situaciones muy difíciles, como el deceso de personas por la falta de oxígenos. Han habido situaciones realmente difíciles porque, por ejemplo, ahora un camión está tomando una ruta más larga para que pueda llegar el oxígeno a La Paz y Oruro. Es cierto, buscar el camino del diálogo siempre es prudente, pero esto ha tenido un alto costo político para ustedes, ¿o no? Eso ahora no importa, Cecilia, lo que importa es la vida, la salud de los bolivianos. El costo político es lo que a nuestro gobierno le interesa poco. Lo que nosotros estamos abocados estos 8 meses a salvar vidas, a mejorar y cuidar la economía de los bolivianos. Por eso el bono familia, el bono canasta, el bono universal, ahora se propone el bono salud. Entonces creo que es la actitud que debiéramos tener todos los bolivianos. Primero, cuidar la salud de nuestra familia, cuidar la salud de nuestro pueblo, y eso es lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Nosotros vamos a rechazar toda actitud violenta, venga de donde venga. Permítame un instante, nos vamos a ir en vivo. Nos está acompañando en la entrevista el ministro de la Presidencia, Yarko Núñez. Aprobaron la ley, hablan los organismos internacionales que fueron puente importantísima en el proceso de negociación nuevamente. Escuchamos en vivo. Exactamente, es el momento de verdad de dejar al lado todos esos bloqueos y otros incidentes, y buscamos la paz, el diálogo, y ahora tenemos una fecha y hay que trabajar en llegar a esa fecha en buenas condiciones. Hay que tener las mejores elecciones que Bolivia nunca ha visto. Organismos internacionales, ¿cómo se va a trabajar? Organismos internacionales, ¿cuál va a ser el apoyo que van a tener ustedes? La Unión Europea tiene el fuerte compromiso de acompañar este proceso electoral. Nos hemos comprometido de enviar una misión electoral de observación. Ya estaban en el país, ¿no? Al inicio del año, ya estaba el primer equipo. Debido a la pandemia tenían que salir. Ahora tenemos que evaluar con la fecha y las condiciones sanitarias cómo podemos apoyar este proceso, cómo podemos acompañarlo, cómo observarlo, porque lo más importante es que es un proceso democrático, inclusiva, limpia y transparente. Por eso garantizamos también de la Unión Europea una presencia y acompañamiento en este proceso. ¿Hay alguna propuesta de antemano por parte de ustedes, tal vez? La Unión Europea ya estaba el año pasado con una misión
Bueno, lo que dicen los organismos internacionales a esta hora de la noche son organismos de la Unión Europea que han participado. ¿Quiénes más, ministro? Porque estamos viendo, principalmente, bueno, sabemos que es la Iglesia, la Unión Europea, fueron actores fundamentales también el año pasado para los conflictos que hubieron en el país y hoy de nuevo vuelven a ser actores fundamentales para llegar a este acuerdo, ¿no?, de la ley. Así es, Cecilia. Nosotros hemos tenido reuniones con la Unión Europea, con Naciones Unidas, con la Iglesia Católica, que han sido clave para poder llegar a estos acuerdos, para poder tener estos puentes que nos permitan dar una solución a este conflicto y hacerlo de la manera pacífica, hacerlo mediante el diálogo y la paz, que son los mecanismos que promueven estas organizaciones internacionales. La Unión Europea va a acompañar el proceso de elecciones, lo están diciendo en este momento, en cualquier momento vamos a volver allí. Ministro, esto es un respiro finalmente para el país. Sí, Cecilia, es un gran avance. Este es un trabajo que no son de 1 ni 2 días, se viene trabajando más de una semana para poder llegar a esta solución y estamos pues felices de que sea en la vía pacífica. El pueblo boliviano en este momento tiene grandes necesidades y eso estaba creciendo y pues hay un respiro al saber de que estos conflictos pueden acabar el día de hoy mediante la pacificación, mediante el diálogo, que son los mejores mecanismos para solucionar estos conflictos, y siempre tiene que haber un árbitro, siempre tiene que haber una institución imparcial, y nosotros agradecemos a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, que han sido ellos los que nos han creado los puentes para poder solucionar nuestras diferencias y poder llegar a una elección que ya la ha definido el órgano electoral, que es como fecha máxima el 18 de octubre. 18 de octubre, de allí hay algunos sectores que estaban pidiendo que sea el 11 de octubre, creo que por un tema principalmente técnico y también de organización, ya no se puede porque no se ajustarían los plazos para que sea durante el mes de septiembre, en el marco de lo que es obviamente este tiempo que tiene que haber para las elecciones, para preparar el proceso de elecciones. ¿Qué quedaría de aquí en adelante? Usted nos ha dicho esta noche también, ministro Núñez, que si la ley llega mañana a primera hora, la ley la firma y la promulga la presidenta mañana a primera hora. Y a partir de allí, ¿qué queda? Que debemos acatar la decisión que tome el órgano electoral. Es un poder independiente, son ellos los que definen la fecha de elecciones, son ellos los que administran el proceso electoral. No es ni el órgano ejecutivo, ni el órgano judicial, ni el órgano legislativo. Es el órgano electoral que administra las elecciones y quien pone fecha. Ellos ya han determinado una fecha que el día de hoy le ha dado el respaldo el legislativo. Creo que lo que debemos hacer a partir de ahora es acatar, respetar esa decisión y inmediatamente desmovilizar a esas personas que están en las calles, que no tiene ningún sentido que continúen, porque ya el problema por el cual salieron, por el cual los convocaron para salir a la calle, se han solucionado y por lo tanto lo que corresponde ahora es la desmovilización, y por eso pedimos a quienes han pedido de que la gente salga a bloquear el oxígeno, el alimento, el medicamento al pueblo boliviano, ahora le instruyan que se desmovilice. Ministro, ¿y qué opinan en relación a esta determinación? Bueno, vamos a tener más conocimiento en las próximas horas, obviamente ya cuando conozcamos en sí la redacción de la ley, pero de que con esta ley también se prohibiría, creo que era uno de los temas en discusión, la presencia de militares en los recintos electorales para custodiar efectivamente el tema del proceso electoral el día de las elecciones. El órgano electoral es el órgano que administra los procesos electorales, son ellos que tienen que tomar decisiones. Lo que sí te puedo decir es que la Constitución Política del Estado establece que ese día se tiene que proteger al pueblo boliviano, pero sin embargo esa es una decisión del órgano electoral. Aquí no hay ninguna intervención, no hay ningún interés de querer hacer lo que se hizo en octubre y nos llevó a los conflictos, donde se quiso manipular al órgano electoral. Ahora hay un órgano electoral independiente, que son ellos los que toman las decisiones, no es un poder que está arrodillado a los intereses de Palacio de Gobierno o de una persona. Ahora hay un órgano electoral que se ha demostrado y que está claramente definido que es un órgano independiente
que lo que hace el órgano ejecutivo es respetar las decisiones que ellos toman en base a la Constitución y a la ley. Ya en otra de las leyes que se aprobaron esta noche, ministro, está el bono contra el hambre. ¿Se va a pagar este bono? Mire, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha venido apoyando el bono canasta, el bono familia, el bono universal, ha solicitado el bono salud y va a apoyar todos los bonos que vengan a mejorar y fortalecer la salud y mejorar la economía del país, mejorar la economía de los ciudadanos. Lo que no nos parece es que se lo haga de manera inconsulta. Son créditos en muchos casos que vienen ya con nombre y apellido, están definidos. Caso de dineros del Banco Mundial, del BID. Sin embargo, hay que ahora renegociarlos y habrá que saber qué es lo que dice el Banco Mundial, qué es lo que dice el BID, ¿sí? Se les puede cambiar el motivo por el cual venían estos fondos. Entonces, la Constitución Política de Estado establece que el Legislativo debe coordinar con el Ejecutivo en estos casos. Lamentamos que no se lo haga. Sin embargo, vamos a analizar esa ley y vamos a hacer una evaluación y vamos a buscar un acercamiento con la Asamblea para ver cuál es la solución a estos problemas. Pero por el momento esto no es prioritario. Lo que en este momento nos interesa es la desmovilización de la gente que está bloqueando las carreteras y que puedan dar paso al oxígeno, que puedan dar paso a los alimentos y medicamentos. Bien, ministro, nosotros le queremos agradecer, vamos a estar pendientes y atentos a lo que ocurra en el transcurso de las próximas horas, ya con las determinaciones que se puedan asumir desde los movimientos sociales. Nos ha acompañado en vivo a ver cómo se promulgaba también la ley esta noche, que creo que es de alguna manera un respiro para el país, si es que de aquí en adelante se determina levantar todas las medidas de presión que nos estaban asfixiando como sociedad, como país, en un momento en el que tenemos que pensar en la salud. Más allá del proceso electoral, tenemos que pensar en la salud de todos, quienes más lo necesitan especialmente. Gracias, ministro Núñez. Buenas noches.